Comienza el informativo con Joely Ramírez y Jason Calderón. Indignación en México por un nuevo caso de abuso sexual a menores. Al menos 37 niños de un jardín infantil en la capital del país habrían sido abusados por un auxiliar administrativo. Pese a que los padres de familia alertaron a la directora, esta prefirió que los hechos se resolvieran de manera interna y que la información no fuera pública. Desgarradores relatos de los niños revelan lo que por largo tiempo hizo en salones de clase el hombre al que los pequeños llaman Coco, Malo y Calavera. Jardín Infantil Marcelino de Champañat, Ciudad de México, el lugar donde se vivió una historia de horror. Me toca mi parte y acá y acá. Esta pequeña de tan solo 5 años se refiere a su abusador como el Malo. Se trata de Ramón Morales, un auxiliar administrativo que se encargaba de la seguridad, sacar copias y de vez en cuando cuidar a los niños cuando los maestros tenían alguna actividad pendiente. Este hombre sería el responsable de los abusos contra al menos 37 niños. Una cifra que las autoridades han logrado establecer con los padres de familia que han escuchado los relatos de los pequeños. Al parecer no hay ninguno confirmado como violación como tal, pero sí hay abuso. Tocamientos, principalmente tocamientos, amenazas hacia los pequeños, porque los pequeños manifiestan que esta persona les decía que era un monstruo, que ellos eran unos mentirosos, que si nos decían a los padres, a sus papás, él nos iba a comer, que no les íbamos a creer porque ellos eran unos mentirosos. Lisbeth Coca y Yolanda Pelagio son la mamá y la abuela de esta pequeña víctima. Solo hasta cuando la pequeña vio la foto de Morales en la televisión se percataron que reaccionó con miedo y se decidió a contarles lo que el Malo, el Coco o la Calavera, como lo llaman los niños, les hacía. Llegaba varias veces rosada de su parte, le echaba pomadita y eso y no se le quitaba. Ella hubo un tiempo que agarró y hasta se abría de piernas y se metía el lápiz en su parte. Y aquí varias declaraciones que él hacía que se metieran lápices en su parte de las mujeres. Que según jugaban, que le hacía así, que le agarraba así, y al último le agarraba sus pechitos y al último su colita. El caso empezó a tomar revuelo a medida que se conocían otros relatos. Los padres querían denunciar a Morales, pero las autoridades no atendieron sus reclamos. El día de ayer yo fui a la GAM 3 a levantar mi denuncia para que la viera un médico legista a mi niña y me dijeron que ya no estaba, que porque ya la carpeta se había cerrado, que porque ella iba para la PGR. Varios de los representantes denunciaron que ya habían puesto la queja a la directora del colegio, pero ella misma pidió que los hechos se mantuvieran en secreto y fueran resueltos de manera interna. Hecho que aprovechó el abusador para escapar, pues hace 2 días se desconoce de su paradero. Ahora es impotencia de que no pueda hacer nada por mi niña. Yo lo que quiero justicia para ella, para todos los niños. Es ahora cuando la Procuraduría abrió una investigación e iniciará el proceso para recabar pruebas. Para ello dispuso un equipo multidisciplinario que ya se reunió con algunos padres de familia y tomará declaración de los niños. Mientras tanto, los padres exigen que las investigaciones se realicen de manera rápida y se ubique al agresor. Que yo quiero tener cerca a ese hombre, sí. No sé qué le voy a hacer, la verdad. Pero yo le haría de todo a ese hombre para que sintiera lo que sintieron las criaturas. En Chile, este jueves se llevó a cabo una nueva audiencia judicial en la que las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes piden que el arzobispado asuma su responsabilidad en el encubrimiento de los casos. Los denunciantes afirman que dentro de la iglesia hay un doble discurso sobre la voluntad de ayudar a que se haga justicia. Las víctimas de Fernando Karadima siguen buscando justicia en los tribunales de Chile. Este jueves, tras más de 5 aplazamientos, el Tribunal de Casación siguió adelante con el estudio de la demanda en contra del cura y el arzobispado de Chile. A la diligencia asistieron 2 de las víctimas, cuyos representantes legales presentaron nuevas pruebas de que la iglesia intentó encubrir los abusos. Un proceso que incluso afirman el arzobispado ha querido postergar por medio de la radicación de recursos. Nuevamente creo yo que estamos hablando de una disociación, incluso cognitiva, de parte de la iglesia, donde dicen que van a cooperar, sin embargo ponen recursos que entorpecen la justicia, entorpecen la investigación y sobre todo, y esto es lo más importante,
entorpecen la superación del trauma, la superación del sufrimiento de cientos de víctimas de abuso sexual clerical que hoy día se están revelando en Chile y en el mundo. Critican el hecho de que, a pesar de que desde el Vaticano se dice querer ayudar a las víctimas, en Chile parece suceder todo lo contrario. Es permanente. Mientras estén estos personajes ahí, no se renueve toda la iglesia y sobre todo las bases de cómo se elige el sacerdote y un montón de otras cosas que está incluido el analizar el por qué se ocurre esta enfermedad, este es un tema criminológico, sociológico, por qué los sacerdotes católicos son los que más abusan niños en el mundo. Por su parte, el arzobispado negó que se esté tratando de entorpecer el proceso. Señala que los recursos interpuestos lo que buscan es contar con toda la información que ayude a esclarecer la verdad. El proceso civil contra Fernando Caradima y el arzobispado actualmente está en estudio en segunda instancia, luego que en 2017 un juez determinara que no había pruebas de que la iglesia encubrió los casos de abusos sexuales. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso la lupa sobre los casos de abusos de la Iglesia Católica en Pensilvania. La Fiscalía abrió una investigación federal luego de que en agosto saliera a la luz un informe que documentó los casos de 300 curas pederastas. El ente investigador ya envió solicitudes a 3 diócesis del estado para que brinden toda la información necesaria que permita adelantar las pesquisas. Los representantes del Vaticano en Pensilvania indicaron que colaborarán con la investigación. La caravana migrante ya está a pocos metros de México. Tras 6 días caminando, los hondureños que emprendieron el viaje el pasado sábado llegaron a la ciudad de Tecún Umán, en Guatemala, y se alistan para intentar entrar a territorio mexicano. Del otro lado de la línea, uniformados refuerzan la seguridad y atienden la orden del gobierno federal de no dejar pasar a ningún migrante que no cuente con la documentación para el tránsito. La travesía de los caminantes sigue cuesta arriba. Ya no aguanto la pobreza y solo yo, pues, para mis hijos. Me pongo a andar ahí vendiendo y no me ajusta el dinero y no sé qué hacer, entonces por eso voy con la caravana para Estados Unidos. Motivos por los que decidieron migrar. En nuestro país ya no se puede vivir y más que todo la inseguridad. Mi hijo tiene 4 meses de muerto. Es una grosería lo que está haciendo el gobierno. Y no quiero que ellos vuelvan a lo mismo también porque a ella me la tienen amenazada. Hoy no importa lo que haya que recorrer ni los obstáculos que vencer. Son 6 días de caminata persiguiendo un sueño, calidad de vida para ellos y sus hijos. Pese a las advertencias de no permitir el paso y deportarlos, los miles de hondureños que hacen parte de la caravana migrante continúan el camino. Dispersos en varios grupos, avanzan con destino al norte del continente. Estados Unidos o Canadá serían sus anhelados destinos. El grupo más grande dejó este jueves la capital de Guatemala en busca de la frontera con México. Reciben ayuda de los residentes, algún alimento o simplemente el transporte por algunos kilómetros. No se detienen en su lucha, ni siquiera por las amenazas de Donald Trump, al contrario, tienen un mensaje para él. Si Donald Trump quitara a Juan Orlando Hernández del poder, te aseguro que parara la migración de todos. Otro grupo llegó en horas de la mañana a la ciudad de Tecún Umán, norte de Guatemala y a escasos metros de la frontera con México. Cerca de 500 personas permanecen en una casa para migrantes donde descansan, comen y curan algunas de las heridas que han sufrido en el camino. Esperan a sus compatriotas para enfrentarse a un nuevo reto: cruzar la frontera. Del otro lado, cientos de militares refuerzan la seguridad. Se alistan para atender la orden del gobierno federal de no permitir el ingreso de ningún migrante sin papeles en regla. Los tienen que recibir porque nosotros aquí estamos aguantando agua, hambre y sol para ir a luchar allá. Al sueño americano tienen que dejarlos pasar. Porque todos estamos aquí sin papeles y nosotros queremos ir. Mientras tanto, en Honduras, otros cientos de ciudadanos se agrupan e intentan iniciar la misma travesía que sus compatriotas. Llegan a Aguascalientes, paso fronterizo con Guatemala, huyendo de las condiciones en las que viven. Su primer obstáculo, la policía que detiene su viaje. La solución, trochas y caminos alternos. Avanzan con la esperanza intacta.
El canciller de México llegó a Nueva York y pidió apoyo de la Organización de Naciones Unidas para gestionar las posibles peticiones de asilo que harán los caminantes. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se mantiene firme en su intención de frenar la movilización. Este jueves ordenó la militarización de la zona limítrofe. Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana. Buenas noches. Ante la anticipación de esta caravana de migrantes que cruzan los países del Triángulo Norte rumbo a Estados Unidos, México podría permitir un número limitado de solicitantes. El secretario de Relaciones Exteriores de este país, Luis Videgaray, aseguró que los migrantes que no cuenten con documentos podrán solicitar refugio, pero también pidió el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados. Estas declaraciones hay que tomarlas y entenderlas en el contexto político en el que están ocurriendo. Yo leo ahí más un debate con la oposición política, con el Partido Demócrata, que realmente un mensaje hacia México, los mexicanos. La frontera entre México y Estados Unidos es la frontera más transitada del mundo. Todos los días la cruzan más de 1 millón de personas de manera legal, más de 400,000 vehículos. El comercio entre México y Estados Unidos es de $1 millón por minuto. Creo que antes de tomar decisiones de esta naturaleza, cualquier involucrado lo pensaría muy, muy bien. Hay que tomar en cuenta que muchos de estos migrantes son víctimas de organizaciones, son engañados por organizaciones que lucran con ellos, y de lo que se trata es de protegerlos en su integridad física, en su dignidad y en sus derechos. Videgaray le restó importancia a las declaraciones de Trump y las atribuye al contexto electoral. El secretario asegura que para México lo más importante son los derechos de los migrantes. Por medio de redes sociales, Trump renovó sus amenazas de tomar acción militar en la frontera entre Estados Unidos y México y de retirar el apoyo financiero a los países del Triángulo Norte. Estoy viendo cómo el Partido Demócrata lideró, porque ellos quieren fronteras abiertas y leyes débiles existentes, la agresión a nuestro país por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes están haciendo poco para evitar que este gran flujo de personas, incluidos muchos criminales, entre desde México a Estados Unidos. Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener control sobre su población, debo en los términos más enérgicos pedir a México que detenga este ataque, y si no pueden hacerlo, llamaré a los militares de Estados Unidos y cerraré nuestra frontera sur. El ataque a nuestro país en nuestra frontera sur, incluidos los elementos criminales y las drogas que están vertiendo, es mucho más importante para mí como presidente que el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Con suerte, México detendrá este ataque en su frontera norte. Toda la culpa es de los demócratas por las leyes débiles. Con respecto, allí viene gente que necesita trabajo y viene gente mala, porque verdaderamente vienen gente mala, así como el caso pasado de Cuba, que vinieron revueltos entre los marielitas. En el Centroamérica igual vienen buenos y malos. Con respecto a la situación económica, yo creo que el nacionalismo de él, una parte está bien, porque necesitamos aquí tener las fábricas, no que las pongan en otros países. Y es que el mandatario estadounidense culpa a los demócratas por el flujo de migrantes que entran a la Unión Americana y por la falta de leyes migratorias más rígidas. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y senadores mexicanos exigen al canciller Luis Videgaray una respuesta contundente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Exhortaron al gobierno a apoyar a los cerca de 3,000 hondureños que partieron desde el sábado en San Pedro Sula y que se acercan cada vez más a la frontera con México. México no debe ceder a las presiones del presidente de Estados Unidos, al contrario, asumir una posición firme de respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que partieron en caravana desde Honduras. Son algunas de las exigencias de senadores mexicanos. Me parece que es primero urgente dejarle claro al presidente Donald Trump que no vamos a hacer comparsa de su campaña y que evidentemente exigiremos que se respeten los derechos humanos de los migrantes. México debe de responder con absoluta seriedad, pero sobre todo anteponiendo la dignidad elemental de las personas involucradas. Consideran que México debe seguir asumiendo el papel de hermano mayor en la región latinoamericana y no cómplice de una radical política de tolerancia cero en materia migratoria. Le estamos dando la espalda a nuestros hermanos latinoamericanos. A mí me avergüenza escuchar declaraciones de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación de que si llegan los migrantes hondureños los van a deportar. Lo que corresponde es la solidaridad, no la deportación.
de considerar a los inmigrantes en tránsito como huéspedes, ¿para efectos de qué? Darles alimentación, darles cobijo, que nos parece fundamental, es cuidar a los niños. La visita inesperada de una delegación de alto nivel del gobierno norteamericano a México tiene una lectura política que consideran no debe tolerarse. Un derecho humano no puede ser moneda de cambio de absolutamente nada y mucho menos en términos económicos. Los migrantes no pueden ser tratados como carne de cañón para la campaña electoral de Estados Unidos. Para los senadores, el vacío que está dejando el momento político que vive México, en donde prácticamente conviven dos gobiernos, el saliente y el electo, está siendo aprovechada por Estados Unidos a costa de la dignidad de los migrantes. Todo esto antes de una nueva visita norteamericana que se organizó en carácter de urgente. Desde México para NTN 24, Julio César Sánchez. Es muy preocupante la situación de salud de decenas de venezolanos que a diario llegan a Bogotá huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Pasan días y noches en la calle o en campamentos improvisados. El gobierno de la ciudad anunció la posible instalación de albergues para darles refugio. Cada vez son más los migrantes que deambulan por un sector del occidente de la capital colombiana. Las enfermedades que padecen en algunos casos son muy graves y sus testimonios impactantes. Informe de Noticias RCN. El último en salir de los cambuches esta mañana fue Pedro Armando Quevedo. La noche de ayer fue de las peores de su vida. Él llegó mal, a él lo robaron y todo. Llegó dominado por las convulsiones que le provoca la epilepsia, sin comida, muerto de frío y con las únicas pertenencias que le quedan. Estas dos fórmulas con los medicamentos que no ha podido tomar hace 4 días. Yo vine a una mejora aquí, que tengo ganas de vivir, de luchar. Lleva 20 días en Bogotá y mientras las convulsiones no lo ataquen, vende maní en las calles. Después que me tome mi tratamiento, yo voy a luchar para trabajar. Al respecto, el distrito anunció medidas. ¿Cómo vamos a dar abasto? Y tenemos que pensar en unas estructuras similares a las que han usado, por ejemplo, otros países en crisis migratorias como la Siria. Toma y dame entre dos antiguos aliados, Venezuela y Ecuador. En la tarde de este jueves, el régimen de Nicolás Maduro declaró persona non grata a la encargada de negocios de la embajada ecuatoriana en Caracas, Elizabeth Méndez, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. La acción es una medida recíproca luego de que en la mañana el gobierno de Lenín Moreno expulsara a la embajadora venezolana en Quito. La decisión fue en respuesta a declaraciones del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien hizo comentarios considerados ofensivos contra el presidente Lenín Moreno. Esta fue la declaración que causó el impas. Con estupor escuché a un presidente de este continente, con estupor, porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas. Yo escuché a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Eso implicaría que 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador, y la cifra que él manejó, que era de 1 millón de personas, de venezolanas y venezolanos en Ecuador, solamente podría obtenerse si 140 autobuses salen diariamente por 7 años. Se cumplieron 6 meses desde el estallido de la peor crisis político-social de las últimas décadas en Nicaragua. El 18 de abril de 2018 comenzaron las protestas ciudadanas para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega. De acuerdo con organismos humanitarios, desde entonces han muerto entre 322 y 512 personas debido a las acciones represivas del gobierno contra manifestantes antigubernamentales. Este jueves, miles de ciudadanos iniciaron un paro de consumo. Se trata de una jornada de 3 días en la que se pretende frenar la compra de artículos que generan recursos al Estado por concepto de impuestos. Entre estos productos figuran bebidas alcohólicas, gaseosas y tabaco. Sembrando el terror es el nombre del estudio de Amnistía Internacional sobre la represión durante las manifestaciones en las últimas semanas en Nicaragua. El documento describe 25 nuevos casos de violaciones a los derechos humanos.
Sembrando el terror es el segundo informe que presentó desde Madrid la ONG Amnistía Internacional sobre la situación en Nicaragua desde que empezaron las manifestaciones en junio pasado. En él se evidencian 25 nuevos casos de violaciones de derechos humanos. Información sustentada, según Amnistía Internacional, en testimonios de 115 personas, entre víctimas y testigos. Este informe además asegura que hasta el 18 de septiembre pasado ya se registraban 322 personas fallecidas, entre ellos 22 policías y más de 2.000 personas heridas. Así es que este nuevo informe, Sembrando el Terror, es la documentación de lo que consideramos ha sido un incremento en la represión violenta por parte del Estado. No solo documenta este uso excesivo y en muchas ocasiones letal de la fuerza, sino cómo estas operaciones entre policías y parapolicías, estos grupos armados pro gobierno, cada día son más sofisticados, como estos grupos han hecho ataques desmedidos a la población civil que se encontraban en resistencia a través de barricadas para prevenir los ataques precisamente en contra de sus comunidades y como una forma de resistencia pacífica. En este sentido, se siguieron documentando nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales. En concreto, el informe Sembrando el Terror recoge 6 casos. Hablamos en concreto de que en todos los escenarios de operación limpieza que Amnistía Internacional analizó, se emplearon armas de tipo militar prohibidas en labores de control de manifestaciones y de seguridad pública. Las armas más recurrentes fueron fusiles tipo AK que pueden ser disparados en forma semiautomática o automática. En forma automática son capaces de disparar 650 balas por minuto de forma indiscriminada. Según los datos oficiales que maneja el gobierno de Nicaragua, la mayoría de estas muertes se dieron debido al terrorismo golpista y a la delincuencia común. El informe Sembrando el Terror también asegura que hay más de 300 personas que están siendo procesadas por su participación en las protestas. Toda esta situación, según Amnistía Internacional, está generando altos niveles de migración tanto interna como externa, siendo Costa Rica el país que hasta el momento es del que más nicaragüenses está recibiendo. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. El ex juez peruano César Inostroza, quien es acusado de liderar una red de corrupción en la judicatura, pidió asilo en España. De esta forma no podría ser deportado a territorio peruano hasta que no se resuelva el expediente. El magistrado abandonó Perú el pasado 7 de octubre por los controles del principal puesto fronterizo con Ecuador. El gobierno peruano había ofrecido una recompensa de $12.000 por información que permitiera su ubicación y captura. El presidente no dudó. El ministro cayó haciendo un mea culpa. El que habla pone a disposición de nuestro señor presidente de la República su cargo. Sí, considera que tenemos responsabilidad. El jefe de Estado, Martín Vizcarra, aceptó la renuncia del titular del Interior, Mauro Medina, confirmada la fuga del ex juez supremo César Inostroza, en una noche en la que el Ejecutivo señaló hacia el Congreso tras la evasión. Solamente contaba con impedimento de salida del país, mas no así con una orden de captura, dado que el Congreso de la República tardó 12 días en emitir el expediente de su acusación inconstitucional al Ministerio Público. Identificado que el destituido magistrado sindicado como cabecilla de los cuellos blancos del puerto está en España, el Poder Ejecutivo sentó posición señalando que el escape se produjo porque no existía limitación de movimiento para Inostroza. Es vergonzoso la salida del juez supremo César Inostroza, que se produjo de manera ilegal, un alto cargo como juez en este país, y ha salido como un vulgar delincuente. Villanueva señaló que en la pantalla de migraciones existía la alerta. Y dejó esta frase. Nosotros no nos lavamos las manos. Sin responder preguntas, anticiparon que solicitarán a España la expulsión para no tener que pasar por el denso trámite de extradición con Inostroza.
Estudiantes chilenos de nuevo en las calles. Esta vez salieron a protestar contra el proyecto de ley Aula Segura. La movilización culminó en enfrentamientos con la policía. La iniciativa promovida por el Ejecutivo busca sancionar con mayor severidad a los alumnos involucrados en revueltas durante manifestaciones. El siguiente es un informe de nuestro corresponsal en Santiago, Juan Pablo Monsalve. Hola, ¿qué tal televidentes de NTN 24? Pues solo 10 minutos duró esta movilización, teniendo en cuenta que Carabineros de Chile actuó porque no había un permiso para que los estudiantes marcharan por las calles de la capital chilena. Ellos intentaron pues precisamente interrumpir el tráfico en esta parte de la ciudad, la avenida La Alameda, específicamente en el punto de Plaza Italia, lo que obligó a las fuerzas del orden a actuar de manera inmediata. Los estudiantes insisten en que es muy importante que no sean criminalizados, específicamente haciendo referencia al proyecto de ley Aula Segura, por el que marchaban el día de hoy en rechazo a esta propuesta del Ejecutivo, que básicamente lo que hace es entregar potestades especiales a los directores de los colegios para que expulsen a los estudiantes que se vean involucrados en actos de violencia durante las manifestaciones. Vamos a escuchar lo que dijo Amanda Luna, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile. Queremos que las comunidades educativas decidan. Hoy en día no queremos que se les siga dando más poder a fuerzas especiales para que vengan a reprimirnos, porque evidentemente nosotros los estudiantes nos vamos a defender, sino que queremos que el poder se le entregue a las mismas comunidades educativas, y sabemos que Aula Segura viene a quitar todo eso, viene a dar la facultad a solo una persona de poder decidir en desmedro de la comunidad educativa en su totalidad. Pues sin duda uno de los puntos más complicados de estas movilizaciones es efectivamente los enfrentamientos, que ya se han vuelto una constante entre los jóvenes y Carabineros de Chile. Desde la policía insisten en que ellos están cumpliendo su función, mientras los estudiantes aseguran ser víctimas de la represión. Claro, el fin a la represión y que haya una educación de calidad y que sea gratuita, e igual para todos. Que no exista una diferencia entre clases, ni tampoco el proyecto lo asegura que finalmente criminaliza a los estudiantes. Los estudiantes han señalado que continuarán movilizados en contra de este proyecto de ley impulsado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, denominado Aula Segura. Los vamos a dejar con las imágenes de lo que ocurre a esta hora acá en la capital chilena, específicamente en la Plaza Italia, uno de los centros de mayor convergencia de personas a esta hora en la capital chilena. Esta es la información que podemos entregarles. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que ciertamente parece que el periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido hace 2 semanas en Estambul, está muerto, y aseguró que de confirmarse este hecho habrá duras consecuencias. Mientras tanto, se manejan todo tipo de macabras hipótesis sobre cómo habría sido torturado el comunicador que desapareció dentro de la Embajada de Arabia Saudita en Turquía. Tras haber recibido el reporte del secretario de Estado Mike Pompeo tras su visita a Arabia Saudí y Turquía, este jueves Donald Trump aseguró ante la prensa que ciertamente parece que el periodista Jamal Khashoggi está muerto. Mientras se dirigía a tomar un avión para viajar a un mitin político en el estado de Montana, el líder de la Casa Blanca dijo que de confirmarse el asesinato de Khashoggi habrá duras consecuencias. Ciertamente me parece que así es muy triste, claramente me parece que es así. Estamos esperando las investigaciones, esperando los resultados y los obtendremos pronto. Y creo que daremos una declaración muy fuerte, pero estamos esperando los resultados de 3 investigaciones diferentes para llegar al fondo de esto muy pronto. En horas de la mañana, Donald Trump sostuvo una reunión con su secretario de Estado, quien pidió que se dé unos pocos días más para que los saudíes concluyan la investigación. Les dejamos en claro que tomamos este tema con respecto al señor Khashoggi muy en serio. Ellos me dejaron en claro que también comprenden la naturaleza tan seria de esta desaparición. También me aseguraron que llevarán a cabo una investigación completa y en profundidad sobre todos los hechos con respecto al señor Khashoggi y lo harán de manera rápida. Y este reporte será transparente y público.
para que podamos hacer preguntas. Yo le dije al presidente Trump esa mañana que tenemos que darles unos pocos días más para completar esta investigación, para que nosotros entendamos los hechos y en ese punto podamos tomar decisiones sobre cómo o si los Estados Unidos debería responder. Mientras tanto, el caso se complica. Las autoridades turcas investigan la hipótesis que el cuerpo de Jashogui haya sido disuelto en ácido, después que presuntamente fue torturado y descuartizado. Pero claramente llegar a la verdad será difícil. Hoy, uno de los 15 supuestos sospechosos saudíes que estuvieron en el interior del consulado saudí en Estambul cuando desapareció el periodista, murió en un misterioso accidente automovilístico. ¿Coincidencia o encubrimiento? Además, los poderosos lazos económicos que unen al reino petrolero con las principales potencias mundiales hacen dudar de la efectividad de las investigaciones. Aunque Trump promete represalias, tanto Estados Unidos como Rusia han dicho en repetidas ocasiones que no permitirán que el caso Jashogui afecte las relaciones comerciales que mantienen con los jeques. Y el caso del periodista saudí llegó a Naciones Unidas. Amnistía Internacional y Human Rights Watch urgieron a la ONU a abrir una investigación independiente sobre la desaparición y presunto asesinato del comunicador. Alejandro Rincón tiene el reporte desde Nueva York. Adelante. Hola, buenas noches. Quienes hacen este llamado de atención a Turquía y a la Organización de Naciones Unidas tienen una preocupación común, que a través de distintas estrategias de demora y de bloqueo a la justicia se haga una especie de blanqueamiento de la verdad sobre lo que sucedió con el periodista Jamal Khashoggi. Temen que no llegue a descubrirse todo lo que sucedió dentro del consulado saudí en Estambul. Estamos muy preocupados porque hagan un blanqueo, que vaya a haber una investigación saudí donde ellos se limpien a sí mismos. Ya hemos visto antes que cuando ellos se autoinvestigan es ridículo. Por ello, urgen a Naciones Unidas investigar qué pasó con el periodista Jamal Khashoggi tras entrar al consulado saudí en Estambul. En vez de tener toda esta información filtrándose en los medios donde es imposible juzgar qué tan creíble es, tenemos que poder decir con certeza qué pasó. El primer paso, según los promotores del llamado, es que Turquía pida a Naciones Unidas la apertura de la investigación por ser el país donde Khashoggi fue visto con vida por última vez. Esto fue un mensaje de advertencia a todo el mundo. Si un hombre puede caminar dentro de un consulado en una ciudad capital y eso pudo pasar, si dejamos pasar esto y avanzamos a otra historia, ¿qué podría pasar después? Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa subrayan la urgencia de su llamado ante la postura actual de Estados Unidos de dar tiempo al gobierno saudí para adelantar su propia investigación. No hemos tenido ninguna declaración real de condena de la Casa Blanca o demandas del presidente Trump o de los saudíes para decir la verdad de lo sucedido. Ese solo hecho hace imperativo que acudamos a un cuerpo internacional como las Naciones Unidas para que la investigación sea creíble. En el pasado, la ONU ya ha emprendido causas similares y por ello claman que este caso no sea la excepción. Lo hicieron en el caso de Benazir Bhutto, la ex primera ministra pakistaní, después de ser asesinada, y en este reporte las autoridades pakistaníes fueron acusadas de blanquear la verdad. El portavoz de la Secretaría General de la ONU, por su parte, dijo que el jefe de Naciones Unidas espera los resultados de las investigaciones iniciales y precisó que el organismo internacional solo intervendrá si así lo requieren los países implicados. Por el momento hay dos expectativas claves después del llamado de atención. Por una parte, ver qué postura asume directamente la Secretaría General de Naciones Unidas sobre el reclamo de la comunidad de prensa internacional. Y al mismo tiempo también todos los ojos están puestos sobre el gobierno de Turquía. Finalmente allí fue donde tuvo lugar este incidente y se espera o se tiene la esperanza de que sea precisamente el gobierno de ese país el que acuda directamente a la ONU para que pida la investigación independiente. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde la sede general de la ONU. Les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Gracias, Alejandro. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, estaría negociando su salida de la sede diplomática y su entrega a las autoridades del Reino Unido. Así lo afirmó en el programa Zoom a la noticia de NTN 24 el periodista y miembro del equipo de investigación del diario británico The Guardian, Fernando Villavicencio. También conozco que hay acuerdos que se avanzan de Wikileaks y Julian Assange
con el gobierno británico en función de que el señor Assange pueda salir y cumplir una pena dentro de Inglaterra y que Inglaterra le garantice que no será extraditado a los Estados Unidos, y esto sería una especie de arresto domiciliario. Conozco incluso que el señor Assange estaría dispuesto a pagar una pena de hasta 4 años en Inglaterra. Pero usted está diciendo que puede haber ya un acuerdo entre Ecuador y el Reino Unido para que Assange salga y no cumpla y no sea extraditado a Estados Unidos. ¿Eso podría estar detrás? Ellos están negociando directamente con el gobierno de Estados Unidos, sí, con funcionarios cercanos a Donald Trump. Es más, nosotros hemos publicado, tanto Guardian como nosotros, como uno de los funcionarios cercanos a Donald Trump tuvo reuniones con gente vinculada a Wikileaks y estaban negociando, y se han retomado las negociaciones para buscar una salida. La primera ministra británica Theresa May se mostró optimista en alcanzar un acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, aseguró que habrá momentos difíciles a futuro y que las negociaciones serán más duras a medida que se acerque oficialmente el Brexit. Sobre el acuerdo de retiro hay algunos temas sin resolver. Estoy comprometida en trabajar con la Comisión y los líderes de la Unión Europea para resolver esto lo más pronto posible. Hay mucho trabajo por delante. Habrá muchos momentos difíciles mientras entramos al final de las conversaciones, pero estamos seguros de que llegaremos a un buen acuerdo para el Reino Unido y la Unión Europea. Las costas de la famosa Riviera Francesa están manchadas de petróleo. Estas playas, tradicionalmente asociadas con yates y celebridades, ahora están cerradas al público. Las autoridades se apresuran a limpiarlas. Esta es la consecuencia del choque entre 2 embarcaciones, una turca y otra chipriota, cerca de la isla de Córcega el pasado 7 de octubre. La colisión causó una fuga en uno de los tanques de combustible, creando una mancha de petróleo de 20 kilómetros de largo. El ministro de Ecología francés había asegurado que todos los trabajos se estaban adelantando para controlar el derrame y que este no llegará a los litorales. Una curiosa imagen llega desde Uganda. Miles de personas salieron a las calles y caminaron en la misma dirección. Todos iban a presenciar la inauguración de un nuevo puente en el sur del país. La estructura de 525 metros de largo atraviesa el río Nilo en la localidad de Jinja. Su construcción tuvo un costo de $112 millones que fueron prestados por la Agencia de Cooperación Japonesa. Los videos muestran a los ciudadanos caminando hacia el puente para ser parte del acontecimiento. Este es el 5º puente de cables más largo de África y se espera en Uganda que se convierta en una atracción turística. El príncipe Harry es un rompecorazones. Quedó demostrado en Melbourne, Australia. Allí, en los jardines botánicos a los que asistió con su esposa Meghan, quedó registrada esta particular escena. Harry se acercó al público y decidió abrazar a esta fanática de la realeza británica. La mujer que usted observa estalló de emoción y tardó varios minutos en recuperar el control de sí misma. Harry y Meghan, que contrajeron matrimonio en mayo pasado, se encuentran en su primer viaje internacional visitando Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico de Fiji y Tonga. Ahí tiene a la emocionada por abrazar al príncipe. Así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Ustedes sigan informados, estamos en Twitter en @NTN24. También pueden consultar todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com. Buena tarde.